Me encantan los coches, pero hay que reconocer las cosas como son. Las tecnologías aeronáutica y aeroespacial, sobre todo en los comienzos del automóvil, iban muy por delante. Tanto como para que el automóvil robase tecnologías del mundo aeronáutico. Y lo sigue haciendo. ¿No te lo crees? No te traigo ni un ejemplo ni dos, sino 20. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Justo es reconocer que hay dos hechos que impulsaron enormemente las técnicas aeronáuticas y aeroespaciales que van un poco de la mano. El primero de todos fue la Segunda Guerra Mundial. Fijaos, os voy a contar una historia. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, pues el modelo de avión más característico del ejército alemán era el Junkers Ju-87, que era más conocido por todos como Stuka. Bueno, este es un avión con alas en doble diedro y que para bombardear tenía una sola bomba. Y entonces, bueno, pues hacía lo que se llama la técnica de bombardeo en picado. A ver, ¿qué es eso del diedro y en picado? Sí, tienes razón, vamos a explicarlo. El diedro es el ángulo que forman las alas entre sí, que nunca son completamente planas, para que el avión sea más estable. El Stuka a mí me encanta porque tiene las alas en doble diedro, es decir, las alas tienen un ángulo. Primero bajan y luego suben. Y el bombardeo en picado es bien sencillo, es una evolución. También lo estábamos comentando fuera de cámara. En la Primera Guerra Mundial iba el piloto, tenía las bombas ahí abajo y las tiraba con la mano. Pues el Stuka era un poquito más sofisticado, tenía una bomba, hacía un bombardeo en picado hacia el objetivo, apuntaba al objetivo, iba en picado hacia el objetivo y en el último momento soltaba la bomba, él subía y la bomba daba contra el objetivo. Es una cosa pues bastante primitiva. Esto fue al empezar la Segunda Guerra, pero cuando ya estaba acabando, los alemanes tenían prácticamente ultimado un proyecto que era el Messerschmitt Me-262, el primer avión de combate a reacción y que de haber llegado solo unos meses antes probablemente pudiera haber dado un giro a la guerra. Hay una historia que leí en un libro que me encanta, hablando de este avión, que un piloto americano que había sido derribado contaba que es que no vio llegar al avión, sintió el bombazo y que no le vio irse, porque claro, la velocidad de esos aviones, comparada a los aviones con motores convencionales, podían ser 2 o 3 veces más rápidos. Un empujón todavía mayor, fijaos, todavía mayor que en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, llegó con la Guerra Fría, con la carrera aeroespacial. Fijaros, he traído el dato de Planetary Society, que son especialistas en estos temas, y que estiman que lo que costó la carrera espacial hasta llegar a la Luna, en dólares actuales, pues estaríamos hablando, agarraos en la cifra, de 300.000 millones de dólares. Bueno, para que te hagas una idea, es más del doble que el PIB, el Producto Interior Bruto, de todo lo que se produce en todo el año en un país, por ejemplo, como Marruecos. Muchas de las tecnologías empleadas en los aviones de combate y en los cohetes llegaron a los aviones y de ahí a los coches. Os recuerdo que hubo compañías que se dedicaban a ambas cosas. El ejemplo paradigmático es Saab. Saab ya no existe como marca de coches, pero sí existe como fabricante de aviones. Otro caso es Matra. Matra hizo coches de calle, deportivos, coches de competición, incluso Fórmula 1 con cierto éxito. Bueno, y ahora asociada con Aerospatiale sigue haciendo, por ejemplo, entre otras cosas, misiles. Y vamos a velocidad de avión a reacción con esa lista porque os traigo nada menos que 20 tecnologías. Antibloqueo de frenos o ABS. Los grandes aviones comerciales pesan alrededor, algunos más de 200 toneladas, y aterrizan a unos 250 km/h o más. Para que las pistas no sean gigantescamente largas, es necesario que el avión tenga buenos frenos, tan buenos que a veces bloqueaban las ruedas y deterioraban los neumáticos. Te voy a hacer una pregunta. Cuando llevas el coche a cambiar las ruedas, las 4 ruedas, sobre todo si es deportivo, ¿no te llevas un disgusto por lo que cuestan esos neumáticos? Pues imagínate en un avión que tiene muchos más neumáticos, más grandes y más caros. El ABS no nació en la aviación como elemento de seguridad, sino sobre todo como elemento de ahorro. Y de ahí pasó a los coches. Aerodinámica. Obviamente, los aviones no inventaron la aerodinámica, pero sí la desarrollaron mucho. En los años 20 y 30, muchos coches que pretendían ser muy aerodinámicos prácticamente eran aviones sin alas, como por ejemplo los pequeños Messerschmitt, muchos Tatra,
el propio Isetta y muchos prototipos cazarrecos. A mí me gusta especialmente l'Étoile filante o la estrella fugaz, y muchos coches de competición. Alerones. ¿Para qué sirven las alas de un avión? Bueno, pues para que el avión suba, para que pueda despegar. ¿Y si las ponemos al revés? Bueno, pues en vez de hacer subir el avión, lo pegaría al suelo. Algo tan evidente pasó mucho tiempo antes de que, sobre todo Chaparral, lo usasen los coches de competición. Baño de oro. Seguro que has visto en la Fórmula 1, en coches de competición, en carísimos deportivos, parte, sobre todo en el vano motor, de piezas bañadas en oro. Esto no es para que haga bonito, aunque hace muy bonito, sino para que sea una especie de blindaje térmico, pues el oro tiene posibilidades exclusivas en esta materia, rebota el calor. Se comenzó a utilizar en motores de avión y después en coches de competición y de muy alta gama. No lo busques en tu utilitario. Caja negra. Lo primero que tienes que saber es que la famosa caja negra de los aviones, que además suele ser más de una, por lo menos dos, no es negra, sino naranja chillón, naranja butano, para que se localice mejor. Y estas cajas almacenan multitud de datos sobre el vuelo que sirven para optimizar el uso del avión y, sobre todo, para investigar accidentes. Los tacógrafos que han usado en los camiones controlaban, entre otras cosas, la velocidad y las horas de conducción. Están basados en las cajas negras de los aviones. Y además, si no lo sabéis, os lo digo yo, nuestros queridos políticos, dentro de su estrategia de persecución a los usuarios de automóvil, pretenden que también lleven caja negra a los turismos. Bueno, sobre esto hablaremos. Cristales calefactados. Los aviones vuelan hoy día a mucha altura, en torno a los 8.000 metros. Y a esa altura, la temperatura de promedio, depende de dónde vueles, pues está por lo menos de 30 grados bajo cero. En ocasiones los parabrisas del avión con la humedad y ese frío se helaban y los pilotos no veían cuándo iban a aterrizar. Solución, unas resistencias muy finitas por dentro. Un sistema que fue muy utilizado en los coches, aunque ahora ha caído en desuso. Chapa ondulada. ¿Te crees que lo de poner chapa ondulada en sus furgonetas, la H y las furgonetas 2 caballos, fue una idea de Citroën? Pues no. El Junker JU-52 de 1934 ya usaba esa técnica. El avión de Adolfo. El avión de Adolfo, eso es. No fue el primero, pero quizás sí el de mayor éxito o el que más ha pasado a la historia. La chapa ondulada permite una relación peso-rigidez especialmente buena. Efecto suelo. Una evolución de los alerones, de las alas de los aviones, es la interacción que tienen las alas de los aviones, sobre todo si están invertidas, con el propio suelo. A ver, ten en cuenta que esto a un avión solo le pasa en los momentos de despegue o aterrizaje, que es cuando se descubrió este fenómeno, porque hasta donde está volando no hay suelo. Pero esto le permitió al espabilado de Colin Chapman diseñar el Fórmula 1, considerado por casi todos el más influyente de la historia, el Lotus 78. Electrónica. El uso masivo de la electrónica en el mundo de la aeronáutica pues acabó teniendo un reflejo en el mundo del automóvil, porque muchas de esas técnicas de ayuda al pilotaje luego se adaptaron como ayudas a la conducción en los coches. Empleo del aluminio. ¿Te has fijado en el interior de un avión comercial, de un vuelo que cojas o en cualquier momento? Si te fijas verás que todo es de aluminio, desde la estructura de los propios sillones donde vas sentados, a los propios muebles, a los carritos. En un coche la ligereza es una ventaja, pero en un avión supone un ahorro enorme en dinero, en litros de queroseno. Bueno, como veis, el bill metal supone un acicate importante para el avance tecnológico. Empleo de la fibra de carbono. Ya a mediados de 1970, pues se comenzó a utilizar la fibra de carbono en los aviones. Ahora, en el último Boeing 787, la mitad de la estructura del avión, que son hipercaros, es de fibra de carbono. La fibra de carbono tiene una inmejorable relación peso-rigidez y por eso ahora todos los Fórmula 1 y todos los coches de competición serios lo usan, aunque te recuerdo que el primero fue el McLaren MP4/1, ganador del Mundial en 1984.
Empleo del titanio. En los aviones, como os digo, todo lo que sea ligereza interesa, y el titanio es especialmente ligero. Se usó como piezas internas de los propios motores y luego en algunas estructuras. Eso pasa también en los coches, porque se han hecho piezas de titanio, por ejemplo, incluso bielas, pero también llantas. En el caso de las llantas, muy especialmente en el caso de las motos con llantas de titanio, de competición y de calle. Estabilizador longitudinal. A lo mejor no sabes de lo que te hablo, pero si digo aleta de tiburón, que apareció a mediados de la temporada 2008 y que tuvo su momento álgido en 2010, sí que lo identificas. En su sistema para dar estabilidad lineal a los Fórmula 1 en las rectas, bueno, que actúa igual que el timón de cola de un avión. A mí, honestamente, en la Fórmula 1 me parecían horribles, como era el caso del BMW Sauber C29, el Ferrari F10 o el Force India VJM03, entre otros. Freno aerodinámico. ¿Te has fijado, cuando aterriza un avión, sobre todo lo ves si vas en las alas, cómo los flaps se ponen planos para ofrecer más resistencia al aire y frenar al avión? Bueno, esto mismo se hizo en los coches, exactamente igual, como por ejemplo en los Mercedes 300 SLR de Le Mans, en los que el capó trasero se levantaba y hacía de freno aerodinámico. Bueno, el reglamento los prohibió, aunque el DRS algo de esto tiene. GPS. El GPS, o Global Positioning System, que llevan nuestros coches, fue un invento del ejército norteamericano utilizado primero en los aviones de combate, luego en los aviones comerciales y luego en los coches. Es muy preciso porque se guía por los satélites y no tiene nada que ver, por cierto, aprovecho para contarlo, con los navegadores de los móviles, que no se guían por los satélites sino por las antenas de la telefonía. Son más completos, son redes sociales, pero son menos precisos que los auténticos GPS. Head-up display. Ver parte de la instrumentación o parte de los datos más importantes en el propio parabrisas es algo, bueno, para no distraer la atención del piloto. Se empleó muy pronto en los aviones de caza, más tarde en los aviones, y también se utilizan los coches. A mí en los aviones, insisto, sobre todo los aviones de caza, me parece un inventazo. En los coches no me parece tan interesante. Inyección directa de combustible. Los motores de los aviones, da igual que sean convencionales, térmicos o sean turbinas, tienen que tener dos características clave: poco peso y mucha potencia. A cambio, tienen una ventaja, que funcionan a un nivel de revoluciones casi fijo. No digo fijo del todo, porque la potencia que necesitas para despegar no es la misma que para mantener un crucero, pero no están constantemente subiendo y bajando de vueltas como un coche cuando circulas, por ejemplo, en ciudad. Esto hizo más fácil el empleo de la inyección directa en los aviones mucho antes que en los coches. Night Panel. Yo en coche, este sistema que yo recuerde solo lo he probado en Saab y me encanta. Te digo porque la próxima vez que vayas en un coche, vayas de pasajero, da igual delante o detrás, y sea de noche, tú mira la cara del conductor y verás como por mucho que baje la iluminación del cuadro, toda la instrumentación realmente es una luz que está dando en la cara al conductor, lo menos adecuado para ver en la oscuridad. Este sistema dejaba el tablero completamente oscuro y solo se veía la velocidad y si saltaba una alarma de temperatura o algo así. Se inventó para los aviones y luego, por lo menos que yo sepa, Saab lo utilizó mucho en sus coches. Radar. Los radares comenzaron a utilizarse muy pronto en los aviones y muy tarde en los coches. Bueno, en estos sistemas que impiden que atropelles o te choques con algo, sistemas anticolisión y todo eso, emplean un radar. Bueno, la verdad es que a mí me gustan y funcionan muy bien. Luego os lo cuento. Turbocompresor. Lo hemos contado varias veces y con mucho detalle en un vídeo, uno de los primeros que hicimos, titulado ¿Cómo funciona un turbocompresor? Y es que los aviones tenían un problema. A medida que subían, ganaban en altitud y había menos presión atmosférica, perdían potencia. ¿Cómo lo solucionaron? Con un turbocompresor. Luego, como todos sabéis, pasó a los automóviles y revolucionó el mundo del automóvil. Aunque os confieso que he pretendido ser exhaustivo, seguro que me he dejado algunas tecnologías en el tintero, se me han olvidado. Para eso estáis vosotros, os leo en comentarios.
Voy a elegir el SAP Aero, que en el guión he puesto de 1997. No sé si es de 1997. Es el que yo probé en 1997, con lo cual deduzco que era de ese año como mucho del año anterior. Es que te fijaste en el panel. Me fijé en el panel. Lo he elegido por dos motivos. Bueno, primero, aparte que me encanta, es que es un coche fabricado por una empresa que fabrica aviones. Eso se nota sobre todo en el parabrisas, que es tipo carlinga. No está tan inclinado, pero sí es muy curvo. Eso me encantaba. Y luego porque fue el primer coche que probé que llevaba el sistema ese de Nike Panel, que no sé por qué no se usa, pero a mí personalmente me encantaba. Rafa me hace una especie de reproche porque dice que en diversos vídeos he dicho que la fibra de carbono es muy rígida y en otros que tiene una flexibilidad que se puede programar, modificar para que sea más flexible en un sentido que en otro. A ver, Rafa, te respondo. No es una contradicción. La fibra de carbono es probablemente de los materiales más rígidos que existen, pero la rigidez total no existe y se acaba deformando. Tú lo que puedes hacer con la fibra de carbono es que en función de cómo pongas las fibras, que sea más rígido en un sentido y más flexible en otro. Para que lo entiendas, no te voy a hablar de un coche, te podría hablar de una moto, pero es un poquito más complicado, te voy a hablar de una bicicleta. En una bicicleta, en el pedalier, en el eje del pedalier, interesa que sea rígido en este sentido, pero en cambio no en este otro, porque una bici de fibra de carbono que sea rígida tiene una cierta suspensión, una cierta flexibilidad. Por eso te digo, no es incompatible. Puede ser muy rígido y tener una flexibilidad que tú puedes programar. Luego me preguntas si los sistemas antiatropello, concretamente de los coches que llevan un radar, si funcionan. Mira, no te voy a decir si funciona o no, te voy a contar una anécdota de un vídeo que hice, pero no para este canal. El vídeo era que cogíamos un Mercedes con ese sistema, tapábamos el parabrisas y a 50 por hora íbamos a atropellar a un influencer. Bueno, hicimos la prueba para que estuviera tranquilo y se fiara. Primero lo hicimos con un dummy, pero yo lo truqué, lo desconecté y el dummy, es que a 50 por hora es bastante velocidad, salió por los aires. Total, que el tío le dio miedo y no quería ponerse. Al final me tuve que poner yo. Te puedo asegurar que cuando ve venir un coche a 50 contra ti con el parabrisas tapado, te da auténtico terror, porque además, como el coche es muy listo, no frena a 20 metros o 10, no, apura la distancia. ¿Para qué va a frenar más? Y claro, venir el coche a 50 y frena y se queda a 4 dedos de tus rodillas. Pero los sistemas, hombre, si vas a 200 no lo para. Pero son muy, muy eficaces y a mí me gustan. Y llegamos al final de este vídeo, un vídeo que tenía muchas ganas de hacer y que espero que os haya gustado. Si os ha gustado o si no os ha gustado, me lo decís en comentarios. Muchas gracias por esos comentarios, por darle like, por suscribiros al canal, por haceros miembros, por compartir los vídeos y sobre todo espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.